Hola a todos, bienvenidos a este microvídeo que nos va a ayudar a distinguir las clases de palabras. A los profesores nos encanta hacer clasificaciones para poder entender mejor el mundo que nos rodea. Lo hacen los profesores de ciencias con la naturaleza, de matemáticas con los números o de historia con los periodos históricos. Los de lengua lo llevamos a cabo con el instrumento más poderoso del ser humano, el lenguaje. Y no es algo ajeno a vosotros tampoco. Continuamente estáis haciendo clasificaciones sobre vuestros deportistas favoritos, las redes sociales que usáis o las mejores canciones del momento. Lo que sucede es que no os paráis a pensar en ello. Lo primero que nos tenemos que preguntar es cómo identificar las clases de palabras, o lo que es lo mismo, cómo diferenciar una palabra de otro. Seguro que algún profe de lengua os ha puesto un ejercicio donde os pedía identificar una serie de palabras, y algunos de vosotros no sabíais ni por dónde empezar en esta sopa de letras que creéis indescifrable. Pero esto ya no nos va a volver a pasar. El primer criterio que debéis tener en cuenta para distinguir las categorías de palabras o categorías gramaticales son los morfemas dependientes flexivos. ¿Pero qué era esto?, te preguntarás. Ya hemos visto en otro microvídeo cómo a través de diferentes piezas se estructuran las palabras. Unas de ellas eran los morfemas dependientes flexivos, que sumados a la raíz o al lexema nos aportan el género y el número en sustantivos, adjetivos, pronombres o determinantes, y también el tiempo, la persona, el modo o la conjugación en los verbos. Todas ellas, por tanto, son categorías variables. El resto son categorías invariables, es decir, no tienen morfemas flexivos, no tienen ni género, ni número, ni tiempo, ni persona. ¿Y cuáles son estas? Las preposiciones, las conjunciones, los adverbios y las interjecciones, que recordemos, vimos en el anterior vídeo que estos eran morfemas independientes. Empezaremos en primer lugar con el sustantivo. Todo sustantivo nos sirve para nombrar la realidad que nos rodea. Seres vivos como personas, animales o plantas, cualquier objeto e incluso aquello que no puedes percibir por los sentidos, como las ideas o los sentimientos. Por lo tanto, los sustantivos serán una de las categorías de palabras más importantes. Sin ellos no podríamos diferenciar a una persona especial del resto. Desconoceríamos la existencia de objetos como el móvil o buscar la palabra exacta que nos ayude a entender nuestro estado de ánimo. Como hemos visto, todo sustantivo tiene género. Para diferenciar el masculino y el femenino de una palabra hay una serie de procedimientos, muchos de los cuales ya lo sabemos por ser hablantes nativos en español. Es el caso de los morfemas dependientes flexivos, como por ejemplo la O para masculino o la A para femenino, de gato y gata. Pasa lo mismo con el resto de morfemas flexivos, por ejemplo, de jefe, jefa. La particularidad de algunos de ellos es que en el femenino se utilizan sufijos, que recordamos que eran morfemas flexivos derivativos, por ejemplo, de gallo, gallina, de tigre, tigresa, de sacerdote, sacerdotisa, o de emperador, emperatriz. Además, hay que tener en cuenta que algunos sustantivos solo tienen un género, como la palabra el lápiz o la palabra la jarra, y otros en el que el cambio de género se introduce a través de el artículo. Pueden ser comunes, como sucede en determinadas profesiones, como el periodista o la periodista, con cambio de significado, ya que no significa lo mismo el corte de pelo que la corte como un tribunal de justicia, o ambiguo cuando no hay un cambio de significado, pero sí se introduce determinados matices literarios, como sucede en la palabra el mar o la palabra la mar. Por último,
hay dos procedimientos con nombres un poco más complicados. Los epicenos nombran de igual manera a seres pertenecientes a ambos sexos. Así, para las especies animales, concretamos con la palabra macho o hembra. La ballena macho o la ballena hembra. No existe el balleno, por mucho que Dory nos lo dijera en la película Buscando a Nemo. En cambio, un sustantivo como el bebé es de género masculino, pero incluye tanto a niños como a niñas. Lo mismo sucede con la palabra víctima. Es de género femenino, pero incluye tanto a mujeres como a hombres. Otra palabra de nombre un poco complicado son los heterónimos, que son aquellos sustantivos en la que son dos palabras distintas para hablar sobre el masculino y el femenino. Por ejemplo, hombre y mujer. Es decir, se produce un cambio de lexema. Pasa lo mismo con las palabras toro para masculino y vaca para femenino. Por supuesto, también todo sustantivo tiene número. Para diferenciar el singular y el plural de un sustantivo, también hay una serie de procedimientos, apoyados en morfemas flexivos dependientes, que ya los conocemos por nuestra condición de hablantes nativos. Así, por ejemplo, del singular de palabras como libro o café, se añade una S para tener el plural en sustantivos como libros y cafés. O de jabalí se añade ES para formar el plural de jabalíes, que es jabalíes. O de león, leones. Si el sustantivo acaba en S o en X, tenemos dos posibilidades. Si la palabra es aguda, se añade también ES, por ejemplo, de mes, meses. Pero si la sustantivo no es agudo, como por ejemplo el lunes, que es un sustantivo llano, hay que tener en cuenta un concepto muy importante que veremos en microvídeos posteriores en qué consiste exactamente, que es la concordancia. Por ahora nos tenemos que entender que puede haber un sustantivo en el cual nos indique el artículo el lunes, que es singular, y los lunes, que será plural. Otra peculiaridad del procedimiento del número en los sustantivos es que hay sustantivos que solo son singulares, como por ejemplo caos, sed o salud. Y de la misma manera hay sustantivos que solo son plurales, como por ejemplo víveres, finanzas o comestibles. Explicaremos a continuación el número en las palabras compuestas. Recordamos que estas palabras se han formado por la unión de dos lexemas. Según cómo sea su unión, tenemos 4 posibilidades de formar el plural. La primera son dos lexemas unidos que varía la segunda palabra. Del sustantivo ferrocarril tenemos el sustantivo en plural ferrocarriles. En segundo lugar, tenemos dos lexemas unidos terminados en S, donde no varía. El sustantivo en plural de la palabra sacapuntas es sacapuntas. En tercer lugar, tenemos separados con guión, donde varía el segundo término, por ejemplo, en el sustantivo compuesto político-económicas. Y en último lugar, tenemos separados sin guión, donde varía el primer término, por ejemplo, en el sustantivo compuesto coches, cama. Por último, nos centraremos en las clases de sustantivos, otra de las preguntas típicas de un profesor de lengua. Lo primero que quiero que te fijes es en la estructura del esquema.
está hecha a propósito para que te des cuenta de que son parejas opuestas. Si eliges un camino, no puedes cambiarte al otro. Es decir, si un sustantivo como Pau Gasol es propio, será antropónimo, que es el nombre de una persona, o otro nombre propio como Madrid será un topónimo, que es el nombre de un lugar. Pero nunca podrá ser un sustantivo común, ni concreto, ni contable, ni incontable, ni colectivo o individual. En cambio, un sustantivo común como una cámara fotográfica podrá ser a su vez concreto, podrá ser a su vez contable, podrá ser a su vez individual. En cambio, un sentimiento como la felicidad puede ser común, pero solo será abstracto, porque la felicidad es un sentimiento que no se puede contar. En cambio, la arena es incontable, porque no se puede contar, pero sí que es un sustantivo común, es un sustantivo concreto, porque sí que se puede tocar, pero es incontable porque no se puede contar. En cambio, lo que nos sucede con el enjambre es que es un sustantivo en singular que incluye un gran número de individuos en esa colectividad. Por lo tanto, el enjambre será un sustantivo común, será un sustantivo concreto, será un sustantivo contable y por último colectivo.